¿no? Y ahora continúa las clases, pues, ¿no? Eh, ¿Qué nos toca ver el día de hoy, no? Nos toca ver fracción generatriz. Nosotros la clase pasada vimos lo que eran fracciones. El año pasado, ¿no? El año pasado vimos lo que eran fracciones, definición de fracción, fracciones especiales como las fracciones propias, las impropias, las fracciones irreducibles, que significa que sus términos eran PESI, y las fracciones equivalentes que significa que tienen el mismo valor numérico, ¿no? Y vimos también algunas propiedades de fracciones. Vamos a continuar, vamos a ver, en esta oportunidad nos toca ver lo que son las fracciones generatriz de expresiones avales. Cuando nosotros hablamos de números decimales, el término decimal tiene que ver con base 10, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a trabajar en base 10. Pero en otra base no se le llama decimal en base 6, decimal en base 7, se llama números avales. Por ejemplo, un número se puede decir aval en base 6 o hexaval. Se le puede decir aval en base 7 o hectaval. Y así. Aval en base 5 o también pentaval. Cualquiera. El término decimal únicamente es para base 10. Nosotros vamos a ver de manera general. No solamente vamos a trabajar en base 10, sino de manera general en cualquier base. Entonces, empezamos. A la hora de compartir pantalla, si tienes alguna duda, algo no está claro, puedes preguntar, ¿no? Es lo más práctico. Activas tu audio, me preguntas. Y bueno, la otra manera sería escribiendo en el chat. Yo de ratito en ratito regreso a leer el chat. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. El título se llama Fracción generatriz de un número aval. ¿Sí? Estoy compartiendo pantalla. Empezamos entonces de manera general tomando una fracción irreducible. Me dice A sobre B es una fracción irreducible. Eso significa que sus términos son PESI. Dice que se presentan tres casos. Vamos a ir analizando cada uno de los casos. Primer caso me dice si B, ojo, la fracción es A sobre B, ¿qué cosa es B? Entonces es el denominador. Si el denominador presenta, no dice como divisores primos, solo a los divisores primos de la base, entonces la fracción F genera una expresión aval exacta. Mira, si B representa como divisores primos solo a los divisores primos de la base, o sea, si voy a trabajar en base 10, los divisores primos de la base serían 2 y 5. Si voy a trabajar, por ejemplo, en base 6, los divisores primos de la base 2 y 3. En base 15, 3 y 5 son los divisores primos de la base. Si en el denominador solamente están divisores primos de la base, entonces nos dice que es una expresión aval exacta, o sea, con una cantidad finita de cifras avales. Por ejemplo, acá hay dos cifras decimales. Podríamos decir aval en base 10 o simplemente decimal. 0,42. Entonces, este sería 42 sobre 100. Tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿No? Puedo cancelar mitad y me daría 21 sobre 50. ¿No? Y 50, bueno, es 2 a la 1 por 5 al cuadrado. Muy bien. Si yo tuviera, por ejemplo, 0,125, sería el mismo número, 125 entre 1000. Tantos ceros como cifras decimales tenga. Tres cifras decimales, tres ceros. Ahora, yo puedo simplificar 125 a me quedaría, si yo tuviera 0,0525, o sea, hay cuatro cifras decimales, entonces sería el mismo número, 525, y lo divido entre 10.000, ¿no? Cancelando me daría 21 entre 400, ¿sí? Ahora, el número 400 viene a ser 16 por 25, ¿no? ¿Sí? Y acá nos damos cuenta de algo. Miren, por ejemplo, en el caso que solamente aparezca uno de los divisores, no tienen que aparecer todos los divisores, a todos estos están en base 10. En el caso que solamente aparezca uno de ellos, por ejemplo acá aparece solamente el 2, su exponente 3 me está indicando la cantidad de cifras decimales. 3 es el exponente, 3 cifras decimales. Pero cuando aparecen ambos, el mayor exponente.
por ejemplo, en este caso, el número 2 me indica 2 cifras decimales. Abajo, el número 4 me indica 4 cifras decimales. ¿De acuerdo? Entonces, si aparece uno de ellos, solamente el exponente me indica la cantidad de cifras decimales. Y si aparece ambos, entonces el exponente tendría que elegir el mayor exponente para que sea la cantidad de cifras decimales. Muy bien. ¿Qué pasaría en otra base? Por ejemplo, yo tengo este 0,42 en base 6. Entonces copio el mismo número en base 6, 42 en base 6, y lo divido entre 100 en base 6. Ahora, 100 en base 6 es 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Y arriba sería 26. 26 entre 36. Yo podría cancelar mitad, me daría 13 sobre 18. Y 18 es 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Quiero que observen acá lo siguiente. Como estamos trabajando en base 6, los divisores primo de la base son 2 y 3. Por eso que en el denominador solamente aparece 2 y 3, porque es exacto. Para que sea exacto, en el denominador solo pueden aparecer divisores primos de la base. Y nuevamente la mayor potencia, en este caso el exponente 2, me indica la cantidad de cifras decimales. Exponente 2, 2 cifras decimales. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando nosotros veamos una fracción, ya podemos reconocer si es o no es exacto. Por ejemplo, esto de acá, esto es un decimal exacto, ¿no? ¿Cuántas cifras decimales va a tener? A ver, ayúdenme. 4. 4, ¿no? Muy bien. Este es un decimal exacto con 4 cifras decimales y además nosotros podemos determinar cuáles son esas cifras. Miren, eh, ¿cuál es la idea? La idea es, por ejemplo, que para poder dar forma decimal, en el denominador tenía que ir una potencia de 10, 100, 1000, 10.000, ¿no? Potencia de 10. Entonces, si yo quiero que me dé potencia de 10, miren, yo quiero que abajo me dé potencia de 10. Si yo tengo 2 a la cuarta, y 5 al cuadrado, me faltaría otro 5 al cuadrado para que complete potencia de 10. Entonces le multiplico a ambos lados por 5 al cuadrado. Hay dos caminos. Uno sería dividir y el otro es multiplicar. A mí me parece más fácil multiplicando. Acá abajo me da 10 a la cuarta, porque es 2 a la cuarta por 5 a la cuarta es 10 a la cuarta. Y arriba 17 por 25 es 425. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, sería 425 entre 10.000 y ese es 0,0425. Ya sabíamos que tenía 4 cifras decimales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros miramos una fracción y automáticamente determinamos si es o no es exacto. Por ejemplo, yo les preguntaría, eh, ¿esta fracción me genera una expresión decimal exacta? ¿Sí o no? No. No, ¿no? No, ¿Por qué? Así es, por el 7. ¿No? Porque 7 no es divisor de la base 10. Entonces, en base 10 no es exacto, no es un decimal exacto. Pero de repente en otra base sí. A ver, ¿en qué base sí sería exacto? Para que sea exacto, la base tendría que tener como divisores primos a 2 y a 7. ¿En qué base sí sería exacto? A ver. ¿hace 14? Claro, en base 14, muy bien. En base 14 es exacto porque 2 y 7 son divisores de 14. En base 14 es exacto. Una pregunta más. En base 14 ya sabemos que es exacto. ¿Cuántas cifras decimales va a tener? No, pero cifras avales. ¿Cuántas cifras avales va a tener en base 14? 3. 3, el mayor exponente. Y podemos hallarlas. ¿Cómo? Lo mismo. Tengo que completar potencia de la base. Así como ahorita completamos potencia de 10, ahora potencia de 14. Potencia de 14. Entonces,
Yo tengo 7 al cubo y 2 al cuadrado. Para que sea potencia de 14, me faltaría otro 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo le agrego un 2 al cuadrado, entonces me daría, mira, le multiplico 2 al cuadrado, me daría un 2 al cubo y 7 al cubo. ¿Y esto qué viene a ser? Viene a ser 14 al cubo, potencia 14. Multiplico por 2 a ambos lados. Abajo me da 14 al cubo y arriba me da 46. 46 lo puedo pasar a base 14. ¿Cómo paso 46 a base 14? ¿No? Divisiones sucesivas. Divido 46 entre 14, me daría 3, 3 por 14, 42, sobrando 4. O sea, ¿qué número? 34. Pero abajo, ¿cómo lo paso a base 14? Por eso es que nos convenía que sea potencia de 14. ¿Por qué? Porque 14 al cubo es 1000 en base 14. 14 al cubo es 1000 en base 14. ¿Sí? O sea, si nosotros aplicamos descomposición polinómica por 1, por 14, 14 al cuadrado, 14 al cubo. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, 14 al cuadrado? 14 al cuadrado sería 100 en base 14. Y lo mismo en cualquier base, ¿ah? Por ejemplo, 6 al cubo, ¿qué me da 6 al cubo? 6 al cubo me da 1000 en base 6. ¿Qué me da 5 a la cuarta? 5 a la cuarta me da 10.000, 4 ceros, en base 5 y así. Entonces, por eso es que me convenía que sea potencia 14. Ahora sí, 34 entre 1000 es 0,034. Y ya está en base 14. Y ya sabíamos que tenía 3 cifras avales. Lo mismo se cumple en cualquier base. ¿De acuerdo? Entonces, si en el denominador solo están los divisores de la base, entonces es una expresión aval exacta. A ver, lo dejo ahí un momento antes que a continuar. De repente quieren hacer una pregunta. Ya, creo que no hay consulta, ¿no? Ah, segundo caso. Segundo caso me dice, cuando el denominador no, ojo, no presenta como divisor primo a ningún divisor primo de la base. O sea, no hay divisores de la base. El primer caso era solo divisores primos de la base. Ahora, ningún divisor primo de la base. En ese caso, es una expresión aval periódica pura. Por ejemplo, si yo tuviera esta expresión, miren, si yo tuviera, por ejemplo, 0,424242, eso está en base 10, ese se lee 0, periodo 42. ¿Cómo conseguimos su fracción generatriz? Copiamos el mismo número y lo divido entre 99. Tantos 9 como cifra tenga el periodo. Es más, tantas cifras máximas como cifra tenga el periodo. Cancelamos tercia, me da 14 sobre 33. Y 33 viene a ser 3 por 11. Observen que ahora ya no está ni 2 ni 5 en el denominador. Cuando solo estaba 2 y 5, decimal exacto. Cuando no hay ni 2 ni 5, periodo puro. Ahí está. ¿De acuerdo? Otro, por ejemplo, 0,108, 108, 108, ese es periodo 108. El mismo 108 entre 3 nueves. Tantos nueves, tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Tiene 3 cifras periódicas, 3 nueves. Cancelo, ¿no? Novena, ¿no? 27ava cancelo. Y me queda 4 sobre 37. 37 es un número primo y no es divisor de la base. Otro, por ejemplo, acá. A ver, en otra base. Por ejemplo, ese mismo, miren, este mismo 0 periodo 42, miren, pero ahora en base 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Copiamos el mismo número que es 42 en base 6, ahí está, y lo divido entre
tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Tiene dos cifras periódicas, dos cifras máximas, pero ese 55 también en base 6. El primero sería 24 más 26, el segundo sería 30 más 5, 35, y el número 35 es 5 por 7. Profe, pero está el 5, está bien, pero el número 5 no es divisor de la base. Acuérdate que ahora estamos en base 6. Si yo tengo una expresión periódica en base 6, no puede estar en el denominador ni 2 ni 3, que son los divisores primos de 6. Lo mismo para cualquier base. Por ejemplo, si yo tengo este 0,3232 en base 4, en el denominador no puede estar el divisor primo de 4. ¿Cuál es? 2. El 2 no puede estar, ninguna potencia de 2. Cualquier número excepto 2. ¿Cómo sería su fracción generatriz? Similar, similar. Sería, copio el número 32 en base 4 y abajo sería 33 en base 4. ¿Por qué 33? Porque 3 es la cifra máxima en base 4. Tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. ¿De acuerdo? Y entonces acá nos daría, en el numerador sería 12 más 2, 14 y abajo sería 15, ¿no? Ahí está. 15 es 3 por 5. Uno más. Por ejemplo, yo tengo ese 0,0412041232, ¿no? A ver. ¿Será o no sea periodo? A ver, este es 0412. Ajá, 041. Ah, ya, acá hay un error, ¿no? A ver, un momentito, ya, voy a hacer la. Sí, sí, yo dije, qué raro, se ha colado acá. A ver, vamos a hacer un momentito. Es 0412. Ese 3 se coló. 04, ahora sí, ya está, ¿no? Ahora sí, a ver, sería 0412, y luego 041. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Muy bien, entonces, este 0, periodo 0412 y está en base 7. Entonces, arriba copio el mismo número, 412 en base 7, y abajo sería tantos 6. 6 es la cifra máxima, ¿no? Tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Como tiene cuatro cifras periódicas, cuatro cifras máximas. Abajo va 6, 6, 6, 6. Puede parecer un poco pesadito, pero había una propiedad que nos decía, si yo tengo un número formado de cifras máximas, entonces era igual a la base elevado a la cantidad de cifras máximas menos 1. O sea, abajo es 7 a la cuarta menos 1. Y eso ya es mucho más fácil de trabajar, ¿no? Abajo, 7 a la cuarta menos 1. ¿Por qué? Porque 7 a la cuarta menos 1 es 7 al cuadrado más 1, 7 al cuadrado menos 1. O sea, 50 por 48. Ese es más fácil, ¿no? 7 al cuadrado más 1, 50. 7 al cuadrado menos 1, 48. ¿Cuánto es? 2400. Más fácil. Ahora, el 412 lo tengo que pasar a base, perdón, en base 7 a base 10, habría que multiplicarle, ¿no? A 2 por 1, a 1 por 7 y al 4 por 7 al cuadrado, ¿no? Ese 7 al cuadrado es 49 y 49 por 4 me da 196. Más 7 sería 203 y finalmente más 2, 205. Entonces sería 205 sobre 50 por 48, ¿no? Ahí podemos cancelar a 205, por ejemplo, le puedo cancelar quinta, ¿no? Me quedaría 41. Y abajo también quinta, o sea, nos quedaría cancelando, simplificando. Acá quinta 41, acá quinta 10, y 10 por 48. 48 es 2 a la cuarta por 3. Entonces sería 2 a la quinta por 3 a la 1 y 5 a la 1. Ahí está. Y observen que en el denominador puede estar cualquier número excepto 7, porque 7 es divisor de la base. ¿Sí? Bueno, vamos a ver muchos más ejemplos, ¿no? Estamos viendo de manera general en distintas bases. No sé si hasta acá hay alguna pregunta.
Voy a ver por si acaso el chat. Ujú. Creo que... ujú. Dice, profe, un número aval en base 10 es lo mismo que un número decimal. Sí, pero nosotros estamos acostumbrados siempre a decirle decimales, ¿no? Pero mira, por ejemplo, pentaval, penta viene de 5. O sea, si te dice, por ejemplo, tres cifras pentavales, te está diciendo tres cifras avales en base 5, ¿no? Pentaval, entonces es un decimal, por decirlo así, pero en base 5, ¿de acuerdo? Dice, profe, eh, en el denominador, siempre que hay números impares, se forma un periodo puro. No, no, no. No, no, no. Para que sea periodo puro, tiene que ser cualquier número que no sea divisor de la base. Por ejemplo, si estamos en base 10, ¿quiénes son los divisores de la base? 2 y 5. Para que sea periodo puro, en el denominador no puede estar ni 2 ni 5. Si estoy en base 6, para que sea periodo puro, en el denominador no puede estar ni 2 ni 3. Si estoy en base 14, para que sea periodo puro, en el denominador ni 2 ni 7. Y así. Pero vamos a analizar un poquito más detallado esto de las cifras periódicas, ¿de acuerdo? Pero en base 10. En base 10 la cifra máxima es 9. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un 9, un solo 9 es 3 al cuadrado. Se le llama primer nivel. Eh, si, si está, sus representantes son el mismo 3 y el 9. Si yo tengo una fracción donde en el denominador esté o el 3 o el 9, mira, yo tengo una fracción donde en el denominador esté el 3 o el 9, entonces va a tener una cifra periódica, solo una. ¿Ah? Por ejemplo, imagínate que yo tengo 2 tercios. Si yo veo el número 3 en el denominador, digo, analizo así. A ver, 3 está aquí, se encuentra en el primer nivel. ¿Qué significa primer nivel? Una cifra periódica. Y si nosotros queremos saber qué cifra periódica es, lo que necesito es completar 9 abajo. Entonces multiplico por 3, me daría 6 novenos, y 6 novenos es 0, periodo 6. Ahí está, una sola cifra periódica. Cuando yo tengo dos nueves, por ejemplo 99, 99 es 3 al cuadrado por 11. El 3 al cuadrado genera una cifra. Entonces, ¿quién es el que genera dos cifras periódicas? El 11. El 11 es el que te genera dos cifras periódicas. Por ejemplo, no estamos en el segundo nivel. Si yo tuviera la fracción 7 onceavos, yo miro la fracción y digo, eso tiene dos cifras periódicas. ¿Por qué? Porque el 11 está en el segundo nivel. Acá está. 7 onceavos, dos cifras periódicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, multiplico, la idea es completar 9 abajo. Entonces, yo tengo 11, para completar 9 multiplico por 9 ambos lados. Me daría 7 por 9 y abajo 11 por 9, 63 sobre 99. Ese sería el 0, periodo 63. Ahí están las dos cifras periódicas. 999, 3 nueves, es 27 por 37. Entonces, ¿quiénes son los representantes del tercer nivel? El mismo 27 y el 37. O sea, si yo veo una fracción entre 27 o una fracción cuyo denominador es 37, automáticamente tiene tres cifras periódicas. Por ejemplo, 4 sobre 37. Yo quiero saber, yo sé que esto tiene tres cifras periódicas por el 37 que está en el tercer nivel. Pero si yo quiero saber cuáles son, entonces lo que hago es completar 9 abajo. Si yo tengo 37, para completar 9, luego tengo que multiplicar 27. Entonces multiplico 27 al numerador y al denominador. 108 sobre 999. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? 0, periodo 108. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, si yo veo una fracción, por ejemplo, ¿no? Si una fracción A sobre B es una fracción irreducible que me genera tres cifras periódicas. Ya. Entonces, automáticamente B puede ser 27 o puede ser 37. ¿De acuerdo? Si yo veo una fracción, por ejemplo, yo tengo A sobre B, me genera dos cifras periódicas. De todas maneras, B tiene que tener al 11. De todas maneras. Y así podemos continuar, por ejemplo,
con 4 nueves, que es 9.999, es 9 por 11 por 101. El 9 genera 1, ese ya estaba. El genera 1, el 11 genera 2, el que está apareciendo es 101. 101 es el representante del cuarto nivel. Es decir, que me genera 4 cifras periódicas. Cualquier fracción entre 101, 4 cifras, pero o sea, si nosotros vemos n, por ejemplo, entre 101, ¿qué forma tiene? Ah, de frente a 0,xyzw. De frente. Porque abajo está 101. 101 genera 4 cifras periódicas. 5 nueves, ahí está, 9 genera 1 y aparece por primera vez el 41 y el 271. Esos son los representantes. O sea, cualquier número entre 41 o entre 271 me va a generar 5 cifras periódicas. Uno más, por ejemplo, el de 6 nueves. El número de 6 nueves, este viene a ser 999 por 1001. 999 es 27 por 37 y el número 1001 es 7 por 11 por 13. Entonces ya tengo ahí la descomposición, ¿no? El 27 generaba 3, el 37 generaba 3, el 11 generaba 2. Los que aparecen por primera vez son el 7 y el 13. Ellos me generan 2 cifras periódicas. ¿De acuerdo? Perdón, 6 cifras periódicas. Son los representantes del nivel 6. ¿Qué hacemos cuando ya no hay solamente un número en el denominador, sino hay varios números? Por ejemplo, imagínate que yo tuviera este número. Tengo 16 y abajo va, por ejemplo, 37 y el número 41, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, ahí lo que se hace, ya sabemos que esto va a ser periodo puro, es una fracción irreducible. En el denominador no están divisores de la base, en base 10 es periodo puro. El 37 aparece en el tercer nivel, genera 3, y el número 41 está en el quinto nivel, genera 5. Entonces, lo que se hace cuando hay más de un número, siempre es mínimo como múltiplo. ¿A quiénes? A los niveles. ¿Cuánto me da el mínimo? 15. O sea, este vendría a ser una expresión que genera 15 cifras periódicas. Eso en la calculadora no lo podrías determinar, ¿no? Pero mira, en la teoría, ya te das cuenta, tú ves una fracción entre 37 por 41, tú sabes que eso va a tener 15 cifras en el periodo. Y eso es lo que vamos a hacer. Más que hallar cuáles son las cifras periódicas, lo que vamos a necesitar es saber cuántas cifras periódicas o cuántas cifras exactas hay en su expresión generatriz. ¿Sí? Entonces, esto es una propiedad, por ejemplo, acá nosotros tenemos, supongamos que B es este número, ¿no? Tiene un montón de factores, donde ellos son P con 2 y 5, o sea, no tiene ni 2 y 5, ¿para qué? Para que sea periodo puro, ¿no? Entonces, el número decimal correspondiente es periodo puro y por lo tanto se cumple lo siguiente. A ver, el número de cifras del periodo sería mínimo con múltiplo a los niveles donde aparecen cada numerito. Por ejemplo, acá, 11 y 7. A ver, el 11, segundo nivel. El 7, sexto nivel. Entonces, la cantidad de cifras periódicas tendría que ser el mínimo con múltiplo de el nivel de 11, que es 2, y del nivel de 7, que es 6. Mínimo con múltiplo de 2 y 6 sería 6. Entonces me dice que tiene 6 cifras periódicas. ¿Cuáles serían? Ahí están las 6 cifras periódicas. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo ahí. Pueden preguntar en el chat, ahorita paso a leer. Acá también estoy atento a sus audios. A ver, pueden activar sus audios y me dicen si hay consulta. Profe, ¿también funciona cuando son fracciones impropias? ¿Te refieres a la parte de la cantidad de cifras periódicas? Claro. Sí, sí. Por ejemplo, imagínate que en vez de tener 7 onceavos, ¿no? Yo tuviera, por ejemplo, eh, no sé, tuviéramos 18 onceavos. ¿Cuánto es 18 onceavos? 18 onceavos es un entero más 7 onceavos, ¿no? 7 onceavos es, ahí está, periodo 63. Sería 1, periodo 63. Dos cifras periódicas. Sí funciona, igual.
¿Otra consulta? A ver. Ya, creo que no hay más consulta. De chat, voy a revisar el chat. A ver. mm, No, no hay más consultas. ¿Quedó claro esto de la tabla de los 9? Pues, ¿vamos bien o pregunte, si es que hay duda antes de continuar? Creo que no hay duda, ¿no? Ya. Vamos a ver el tercer caso, que es una combinación de los dos casos anteriores. O sea, en el primer caso nos decía, en el denominador, solo divisores primos de la base. Entonces, con eso que me generaba una expresión eh, decimal o aval exacta, ¿no? Cuando solo estaban divisores de la base. Y en la mayor potencia, el mayor exponente, esa era la cantidad de cifras decimales que iba a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo caso nos decía, si en el denominador no hay ningún divisor de la base. Ah, ya, ese es periodo puro. Y en base 10, por ejemplo, nosotros teníamos la regla de los 9. A partir de la tablita de los 9 podíamos determinar la cantidad de cifras que iba a tener, la cantidad de cifras periódicas. En este tercer caso, combinamos los dos tipos. O sea, nos dice, si B, acuérdate que B era el denominador, si B admite, dice como divisor primo, a por lo menos un divisor primo a la base y a otro número que no lo es, entonces la fracción F genera una expresión aval periódica mixta. O sea, hay una parte exacta y hay una parte periódica. Por ejemplo, quiero que observen, por favor, este numerito. Se lee 0,1 periodo 45. El 1 es la parte no periódica. O sea, hay una cifra no periódica. Y el 45, obviamente, es la parte periódica. Tiene dos cifras en el periodo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿quién me genera las dos cifras periódicas? Para que estén dos cifras periódicas, de todas maneras, tendría que ir el 11. El 11 era el único número que nos genera dos cifras periódicas. De todas maneras, en el denominador tiene que estar el 11. Y las cifras no periódicas, o sea, la parte exacta, nos lo genera la potencia de la base. O sea, tiene que ir en el denominador. Para que haya una cifra no periódica, tiene que ir o un 2 o un 5. Es decir, para que haya una cifra no periódica. Y para que haya dos cifras periódicas, de todas maneras tiene que ir el número 11. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo calcularlo, cómo determinar esa fracción. Por ejemplo, copias todo el número, 145, y le restas la parte no periódica, le restas el 1, y lo divides entre tantos 9 como cifra tenga el periodo, y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica. ¿De acuerdo? Por eso 145 menos 1 sobre 990. Repito, dos 9 porque hay dos cifras periódicas y un 0 porque hay una cifra no periódica. ¿Sí? Sería 144 sobre 990. Ahí, por ejemplo, puedes cancelar novena. Ambos tienen novena, pero ambos tienen mitad también. Entonces podemos cancelar 18ava.
Cancelando 18ava, entonces, ay, lo copié de nuevo, ya, me quedaría 8 sobre 55. 18ava, 8 sobre 50. El número 55 es 5 por 11. Ya sabíamos que iba a venir el 11. Lo habíamos dicho. De todas maneras tiene que ser el 11 porque hay dos cifras periódicas. Y habíamos dicho que tenía que ir o un 2 a la 1 o un 5 a la 1. En este caso, un 5 a la 1. ¿Para qué? Para una cifra en la parte exacta. Una cifra en la parte no periódica. ¿Sí? A ver, lo dejo un momentito ahí antes de pasar al siguiente ejemplo. ¿Está claro la combinación de los dos casos? ¿El audio está bien? ¿Se escucha bien? Sí se Todo oye bien. claro, profesor. Ya. Miren, por ejemplo, tenemos 0,4 periodo 2 en base 6. Ojo, su fracción generatriz, copias todo el número 42 en base 6, le restas la parte no periódica, la parte exacta, 4 en base 6, le puedes poner en base 6 o así nomás sin la base, y abajo sería una cifra máxima, un 5, y un 0 por una cifra exacta, o sea, 50 y en base 6. Si yo al 50 le quito la base 6, ya es otro número, ¿ah? En cambio, si yo al 4 le quito la base 6, no le estoy haciendo nada, es lo mismo. Sigue siendo, es lo mismo 4 o 4 en base 6. Pasando a base 10, ¿no? Arriba me daría 4 por 6 sería 24, más 2, 26, menos 4, 22 y abajo 30, ¿no? Que vendría a ser cancelando mitad, 11 sobre 15. Y el número 15, este está la 1 por 5. Ahí está. Yo les pregunto, a ver, ¿cuál de estos dos, a ver si se ha captado, ¿ah? ¿Cuál de estos dos numeritos es el que me genera la parte periódica? ¿El 2 o el 5? El 3. El 3. El 3, ¿no? Eso sería si fuera en base 10. Pero estamos en base 6. Los divisores de la base son los que me generan la parte exacta. Entonces, el 3 me genera la parte exacta. O sea, el 3 a la 1 me genera esa cifra 4. Acuérdate del exponente. El exponente me indicaba cuántas cifras exactas va a tener. Exponente 1, una cifra exacta. El 3 es divisor de la base. Miren, estamos en base 6. El que no es divisor de la base es 5. Entonces, el 5 es el que me genera la parte periódica. Un 5, una cifra periódica. Dos 5 hubiera sido dos cifras periódicas. Y así. A ver. Lo dejo ahí un momento. Está procesando. Pueden preguntar. Profesor, Sí. eh, a ver, en la parte del denominador a la hora de formar la fracción, por ejemplo, usted puso 50 en base 6, o sea, el 5 proviene de la cifra periódica Máxima. No, y claro. el 0 proviene de la parte no periódica. O sea, sea Exacto. la base que sea, siempre va a ser la cifra 0 de la parte no periódica. Sí. Mira, por ejemplo, que yo tuviera, acá abajo voy a colocar, por ejemplo, si yo tuviera este número, en la misma base 6, ¿ya? Digamos, tengo 0,4325, ay no, 25 no, pues. Ya, está bien, 43251, pero este periodo, y esto está en base 6. Entonces, ¿qué es lo que va a ir abajo? Va tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Como tiene tres cifras periódicas, tres cifras máximas. ¿Cuáles son las cifras máximas? Los 5. Y tantos ceros como cifras no periódicas tengo, o sea, la parte exacta. Hay dos cifras no periódicas, dos ceros. Y este numerito sería en base 6. ¿Sí? ¿Está mejor? Ujú. Sí, sí, profesor. Gracias.
Muy bien, muy bien. Otra consulta, a ver, esta parte. Tiene que estar claro, ¿ah? Porque esto nosotros vamos a utilizar, vamos a analizar a partir de las fracciones. De repente no hacemos cálculo, pero de frente analizamos. Esta fracción tiene tantas cifras, ¿no? Y así. Ya. Entonces, un último ejemplo acá. Ahora al revés, nos da en la fracción. A ver, yo les pregunto, bueno, ya sabemos que es periodo mixto, ¿ah? En base 10. ¿Por qué es periodo mixto? Porque hay divisores de la base, que son el 2 y el 5, y hay números que no son divisores de la base. Entonces, periodo mixto. Lo que son divisores de la base, esa es la parte exacta. Y los que no son divisores de la base, esa es la parte periódica. Para la parte exacta, a ver, ¿cuántas cifras hay? La parte no periódica. ¿Cuántas cifras no periódicas tiene? 3. 5. 3. 3. Muy bien. Siempre, así es, 3. Siempre es el mayor exponente. Entre 3 y 2, 3. Ahora, para la parte periódica, tenemos que hacer mínimo con múltiplo. Para el número de cifras periódicas, ¿a quién? A los niveles. El 13, ¿en qué nivel está? 3. Ah, no, El 6, 6, 13, 6. 6, 6. claro, genera 6 cifras periódicas. Y el 37, 3. 3. Mínimo con múltiplo, 6. O sea, tiene 6 cifras periódicas y tiene 3 cifras no periódicas. Y eso lo podemos verificar. Ahí está el numerito. Para la parte no periódica, el mayor exponente nos da 3 cifras no periódicas. Y para la parte periódica, el mínimo con múltiplo de los niveles que nos da 6. Por eso que tiene 6 cifras periódicas. A ver, lo dejo un momento ahí, está procesando, yo estoy seguro que está procesando la información. Siempre me demoro un poquito en la teoría. Si se entiende bien, los problemas salen rápido, ¿ah? Pero hay que entender bien la teoría, eso sí. Pueden preguntar. Ahorita paso a leer el chat también. A ver. Veo, no hay consultas. Entonces, está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Vamos a ver un poquito más de teoría y luego ya empezamos a ver los ejercicios, ¿sí? ¿Qué sigue? El teorema, el llamado teorema de Midi. ¿No? Dice, si P es un número primo distinto de 2 y de 5, entonces la fracción A sobre P es una fracción propia, ¿no? Porque A es menor a P, A sobre P es una fracción propia irreducible, ¿sí? Es una fracción propia e irreducible. Y además, como P no es ni 2 ni 5, esto es una expresión periódica. El teorema de Midi nos dice, si esta expresión periódica tiene una cantidad par de cifras periódicas, mira, esta es una cantidad par de cifras periódicas, entonces dice, lo puedes cortar por la mitad y la suma de ambas mitades de ambos numerales es 9. ¿Cuántos 9? N 9. ¿Sí? Por ejemplo, 7 onceavos. El 11 genera 2 cifras periódicas. Par. Tú lo partes por la mitad, 6 más 3, un 9. Otro que me genera una cantidad par de cifras periódicas sería con 4 cifras periódicas 101. Por ejemplo, 20 entre 101. Es 0, periodo 1980. Si tú lo divides por la mitad,
sería 19 más 80. ¿Cuánto es 19 más 80? Es 99. Dos cifras. La cantidad de 9 es la mitad siempre. Si tú tuvieras 3, si tú tuvieras 6, por ejemplo, 4 séptimos, el 7 me genera 6 cifras periódicas, hay 6 cifras en el periodo, igualito. Tú lo cortas por la mitad y la suma de esos numeritos, 571 y 428, son 9. No solamente que me da 3 9, sino que cada uno, por ejemplo, el 1 con el 8 me da 9. 1 más 8, 9. Luego, 7 más 2, 9. Luego, 5 más 4, 9. Siempre me da 9. Eso es lo que nos dice el teorema de Mie. O sea, si esa cantidad de cifras periódicas, ¿no? Cuando tú tienes esa fracción entre un número primo, te genera una cantidad de cifras periódicas par, entonces te dice que siempre lo puedes cortar por la mitad a la expresión periódica y la suma de esas dos partes siempre te da 9. Miren este número, ¿ah? Un 17avo. El 17 no estaba en nuestra tabla de 9, es muy grande, en el sentido que genera 16 cifras periódicas. El número 17 genera 16, pero es una cantidad par. Entonces lo podemos cortar por la mitad, 8 cifras a ambos lados, y si sumamos, igual, nos dan 9. ¿Cuántos 9? 8 9. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. No sé si está claro, pero ahí está. O de repente hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Va bien entonces? Ya. Vamos a terminar la teoría. Cuando tenemos este caso, una pequeña observación. A veces las expresiones decimales exactas, periódicas puras, periódicas mixtas, tienen forma de una suma de fracciones. Por ejemplo, esta expresión que nos dice 0, periodo 4 en base 7. Dice periodo 4. Entonces estaríamos en este caso. Si yo tenía 0, periodo A en base n, ese nos dice que es A sobre n más A sobre n al cuadrado más A sobre n al cubo y así, etcétera, ¿no? Y entonces acá sería 4 sobre 7 más 4 sobre 7 al cuadrado más 4 sobre 7 al cubo y así. Ese es 0, periodo 4 en base 7. Se está repitiendo de 4. ¿Y por qué me da periodo? ¿Cómo así? Miren, el 4 tú lo puedes escribir como 4 en base 7. Y el 7 es 10 en base 7. El siguiente sería 4 en base 7 y el 7 al cuadrado sería 100 en base 7. El siguiente, 4 en base 7 y el 7 al cubo sería 1000 en base 7 y así. Entonces, el primero me daría 0,4 en base 7, no 4 entre 10. 4 entre 100 sería 0,04 en base 7. 4 entre 1000 sería 0,004 en base 7. Y si nosotros sumamos, pues esto me daría 0,4444 en base 7. O sea, 0,4 periodo en base 7. ¿Sí? Por eso que tiene esa forma. Y entonces, de manera general, por ejemplo, si yo tengo este 0,23, este sería 2 entre 6 más 3 entre 6 al cuadrado más 2 entre 6 al cubo y así. Se repite 2, 3, 2, 3, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Y abajo las potencias de 6. Si en vez de ser potencia de 6 hubiera sido 7, 7 al cuadrado, 7 al cubo, así, etcétera, 7 a la cuarta, 7 a la quinta, en vez de ser en base 6 hubiera sido en base 7. Ese sería lo que cambiaría. Y acá, por ejemplo, el siguiente
Yo tengo 0,2 periodo 34 en base 5. El 2 es la parte exacta. Ese 2 no se repite. Entonces, el 2 solamente lo copias una vez. Sería 2/5 más. Y ahí se repite 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ahí está. 3 sobre 5 al cuadrado, 4 sobre 5 al cubo, 3 sobre 5 a la cuarta, 4 sobre 5 a la quinta y así. Estas son las formas que se le da a estas expresiones. A veces nos viene así como una suma de fracciones, pero que tienen la misma base, entonces ya sabemos cómo transformarlo directamente. A ver, lo dejo ahí, ya con eso es toda la teoría. Pueden hacer sus consultas en el chat también. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, entonces, como ahí no hay consultas, en el chat, ajá, ya dice, profe, ¿podría volver a explicar lo de la parte donde el 5 genera el 2 y el 3 genera el 4? ¿O lo entendí al revés? Ya, ese era en el periodo 6, ¿no? Ujú. Ya, lo que pasa, a ver, era así el ejemplo, ¿ya? Era 0,4 periodo 2 en base 6. Esto tiene una cifra, y quiero que vean el análisis, ¿ah? Tiene una cifra no periódica y tiene una cifra periódica. ¿Quién me genera las cifras periódicas en base 6? En base 6 nos lo genera cualquiera que no sea divisor de 6. Pero hay que tener presente que así como en base 10 necesitaba la tabla de los 9, en base 6 necesitaría la tabla de los 5. Entonces tiene que ir un 5. O sea, de todas maneras tiene que estar un 5 para que me genere una cifra periódica. ¿De acuerdo? Ahora, al otro lado, tienes una cifra no periódica. Pues, ¿quién te genera las cifras no periódicas? Los divisores de la base. ¿Quiénes son los divisores de 6? 2 y 3. Entonces tiene que ir o un 2 a la 1 o un 3 a la 1. Uno de ellos tiene que estar de todas maneras. No sé cuál. Si nosotros aplicamos descomposición, su fracción generatriz sería 42 en base 6 menos 4 sobre tantas cifras máximas como cifra tenga el periodo, un 5 por una cifra máxima, y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica. Y entre 6, en base 6. El primero sería, a ver, operando, 4 por 6, 24, más 2, 26, 26 menos 4, 22. Y abajo sería 5 por 6, 30. Cancelando mitad, 11 sobre 15. Y el número 15 justamente es un 3 a la 1 por 5. Por eso le decía, este 3 a la 1, ¿qué me genera? Este me genera la parte no periódica. Parte no periódica. Y el 5 me genera la parte periódica. ¿Sí? A ver, no sé si quedó más claro ahora antes de empezar a ver los ejercicios. Si se entendió bien la teoría, rápido van a salir los ejercicios. Voy a ver el chat. ¿Eso era? Ya, acá hay otra pregunta. Dice, para pasar un decimal en base diferente 10 a base 10 se usa descomposición polinómica y si quiero al revés, uso divisiones sucesivas. Lo que pasa es que nosotros estamos pasando términos, no estamos pasando a la expresión decimal, miren, a la expresión decimal, ¿no? Lo convierto en su fracción generatriz. Hay un numerador, hay un denominador.
Cada uno de ellos es un número entero. Por separado, lo convertimos a la base a la que quiero. Por separado. Entonces, si está en base 7, para convertirlo a base 10, descomposición polinomial. Abajo también. ¿Sí? Ambos. Por separado. Y ahora hay un problema, que es el problema 3, creo, que hay que, o 4, eso 4, que había que convertir de base 5 a base 7. O sea, un número pentaval a un número hexaval. ¿Sí? En un momento llegamos a eso. ¿Sí? Pero estamos trabajando por separado. ¿Sí? Como números enteros. Bueno, vamos a desarrollar, ¿ya? Vamos a empezar. Empezamos, problema 1. A ver, empezamos, problema 1. Dice, un profesor de aritmética durante el desarrollo de su clase recibe 4 intervenciones. 4 alumnos intervinieron y nos preguntan cuántas de las intervenciones son verdaderas. Por ejemplo, Alejandro dijo que 0,5 es igual, en base 10, ¿no? No está la base, es base 10, es igual a 0, periodo 4 en base 9. A ver, vamos a ver si eso es cierto. 0,5 es un medio es 4 sobre 8, ¿no? Y el 8 es lo mismo a escribir 8 en base 9. Y 4 es lo mismo 4 en base 9. Entonces, si yo tengo un número de cifra máxima, ese es periodo, pues. Este sería 0, periodo 4 en base 9, ¿no? Copias el número 4, ahí está, y abajo una cifra máxima. Por eso que son iguales. Entonces, el primero es verdadero. ¿Sí? Siguiente, ¿ya? El siguiente dice, Brian afirmó que 0,321 en base 5 es igual a 0,688 en base 10. Bueno, el 0,321, como le estaba mencionando en su momento, primero lo paso a su fracción generatriz, ¿no? 321 en base 5 entre 1000 en base 5. Ahora, ese 1000 es 125, ¿no? 1000 en base 5 es 125, 5 al cubo. Ahora, 325, ese sería 3 por 5 al cuadrado, o sea, 75. Más 2 por 5, que es 10, sería 85, más 1, 86. 86 sobre 125. Y ahí voy a hacer lo siguiente. Quiero que presten mucha atención al análisis. Esta expresión que me piden, su fracción generatriz sería 688 sobre 1000. Necesito que en el denominador esté 1000. Y yo en el denominador tengo 125. Entonces, ¿qué me conviene para que llegara a 1000? Multiplicarle por 8 a ambos lados, porque 125 por 8 es 1000. Entonces multiplico por 8 a ambos lados. 125 por 8 es 1000. Y 86 por 8 es 688. Y dividiendo, pues eso sí nos da 1000. Nos da 688 entre 1000, nos da 0,688. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ese también es verdadero. Sí cumple. Y el siguiente, Cristel mencionó que si 0,27 menos x es 0,12, entonces x es 0,05. Ese sí es falso al ojo, ¿no? Porque habría únicamente que restar 0,27 de 0,12, ¿no? Y eso no nos da 0,05, sino nos da 0,15. Falso. Y mientras que Darío concluyó que si 0,AB en base 7, ahí está, ¿no? Es 6 sobre 7 al cuadrado. A ver, el 0,AB en base 7 sería AB en base 7 entre 66 en base 7. Ahí está. AB en base 7 entre 66 en base 7. El 2 séptimos es lo mismo que 14 sobre 49. Lo pongo así para sumarle con 6 sobre 49. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 20 sobre 49. Ahora, el 66 en base 7 es 48. ¿Y qué es lo que pasa? Yo de 48 paso a multiplicar, ¿no? 20 por 48, eso sí se puede hacer, ¿no? Nos da 960, pero no puedo dividirlo entre 49, o sea, no se cancela el 49. Entonces,
esto no me da un número entero. Por lo tanto, no existen esos valores A y B enteros. No se le puede dar forma al 0, periodo AB en base 7, no se le puede dar forma de 2 sobre 7 más 6 sobre 7 al cuadrado. No existe. Es falso. Entonces solamente hay dos verdaderos, alternativa A. Profesor, ¿podría Dime, repetir la proposición 4 porque era falso? ya, mira. eh, para poder obtener los valores de A y B, ten en cuenta que A y B es un numeral en base 7, AB es un numeral en base 7, las cifras son números enteros que van de 0 al 6, pero A y B entero. Entonces yo necesito que al otro lado sea un número entero, operando esto está en base 10, pero a la hora de multiplicar 20 por 48, no se cancela con el 49. Acá me queda una fracción, o sea, me quedaría así. AB en base 7 es igual a 20 por 48 sobre 49. Nos da una fracción. Entonces, un numeral en base 7 no puede ser igual a una fracción. Tendría que ser igual a un número entero. Por eso que ahí dice no existen esos valores A y B. Por eso es. Profesor, yo Dime. lo que había hecho era, por ejemplo, el 2 sobre 7 lo había puesto como un 0,2 en base 7 y el Sí, 6 sobre 7 cuadrado como un 0,06 en base 7. Entonces, está muy eh, bien. La suma sumando te eso da me daba, 0,26, ajá, ajá, pero no es 0,20. periódico. O sea, eso sería 0,26 en base 7, pero no es periódico. ¿Te das cuenta que es exacto? Ah, sí, sí, sí. Ahora, lo que sí sería, si fuera así, miren, ese 0, AB en base periodo es periodo. Ese 0, AB periodo, ahí está, en base 7. Lo que sí podría ser es si fuera 2 sobre 7 más 6 sobre 7 al cuadrado y continúa, ¿no? Más 2 sobre 7 al cubo más 6 sobre 7 a la cuarta y así, continúa infinitos. Ah, ya, este sí sería 0, periodo 26 en base 7. Entonces A valdría 2 y B valdría 6 y la diferencia es 4. Ahí sí, pero tendría que tener infinitos términos. Con 2 nomás es una cantidad finita. Ok, profe, ahora sí, me quedó más ¿Sí se claro. entendió, Muchas no? gracias. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al problema 2? Miren, este problema ya, el que ha entendido este es facilísimo, pues. Porque el 2 no se repite, ¿no? 2 no se repite, pero luego viene 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ah, ya, entonces esto de frente, ¿ah? El 2 es la parte exacta y luego viene la parte periódica. Y como abajo está en potencia de 10, está en base 10. Dice, Isabel recibe una propina equivalente a la suma de los términos de una fracción que resulta al sumar todo esto. Pero al sumar todo eso, nos da 0,2 periodo 3,4 en base 10, o sea, 0,2 periodo 3,4. Entonces, lo único que habría que hacer es pasarlo a fracción. Sería 234 menos 2
sobre 990. Así sería, 232 sobre 990. ¿No? Y esto sería, ahí está, podemos simplificarlo. A ver, ¿qué es lo que tiene? Tiene, por ejemplo, mitad, ¿no? Se puede simplificar y nos daría 116, 495 y ahí ya no se puede simplificar nada, ¿no? Ahí ya no se puede simplificar nada. El 116, por ejemplo, es 29 por 4. Ese es 29 por 4. Y 495 no tiene 29 ni tiene cuarta, por eso ya no se puede reducir. Entonces, eso que está ahí, esa es la fracción irreducible. En el problema nos dice que la propina de Isabel es la suma de los términos de la fracción irreducible. Ah, ya, entonces ya tengo la fracción irreducible. Lo único que me haría falta es sumar los términos. Facilísimo, ¿no? Nos haría 611. Alternativa D. ¿Sí? Ese está fácil, ¿no? Creo que voy a pasar al siguiente, no creo que haya consultas. Igual si las hay me pueden decir. Voy a ver el chat. Vamos a ver el chat. De repente ahí. Ah, ya tenía, ya, sí, está fácil, pues, profe, está fácil, ya. 3. Dice, Benjamín, al dividir el número de años de su edad con el de su hermana, obtiene 0,5 periodo 2 en base 6. Ojo, no me dice que eh, esa al dividir es una fracción irreducible, no me dice eso, ¿ah? Pero lo que sí nos dice que ambas edades son números pares y los menores posibles. A ver, primero su fracción generatriz. Sería 52 en base 6 menos 5 sobre 50 en base 6, ¿no? Un 5 porque es una cifra máxima y un 0 por una cifra, perdón, un 5, o sea, una cifra máxima por la cifra periódica y un 0 por la cifra no periódica. Bueno, ahí hay que convertirlo a base 10. 52, por ejemplo, en base 6 sería 5 por 6, 30 más 2, 32 menos 5, 27. Y abajo 30. Puedo cancelar tercia, ¿no? Me daría 9 décimos. Y cancelando 9 décimos, entonces una fracción que tenga este valor numérico sería la forma 9K sobre 10K. 9 décimos, 9K sobre 10K, ¿no? Entonces, este sería las edades. Uno es la edad de Benjamín y el otro es la edad de su hermana, porque nos dice que al dividir la edad de Benjamín con la de su hermana, se obtiene esa expresión. No necesariamente tienen que ser irreducibles. Ahí canceló K y 9 décimos es 0,5 periodo 2 en base 6. Pero, por ejemplo, el 10K ya es un número par. El 9K, para que sea par, pues en el problema no dice que las edades son pares, para que el 9K sea par, K tendría que ser par. Y lo menor posible sería 2. K vale 2. Ya está. Entonces, ¿cuáles son las edades? Una de ellas es 9 por 2, 18, y la otra es 10 por 2, 20. Y como nos piden la suma, sería 18 más 20, 38. Alternativa B. Esta está fácil, pero igual lo dejo ahí. De repente hay consultas, pueden preguntar. ¿Se está escuchando bien?
¿Todo va bien con el audio? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya. Muy bien. Ya. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Ah, ya. Este es lo que estaba mencionando. Justo su compañero que me estaba preguntando. Antes de eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo estamos en el chat. De repente hay dudas antes de continuar. Ujú. Había una pregunta que decía para convertir de un sistema, una expresión de un sistema a otro sistema de numeración, ¿no? Pero esas tienen cifras avales. Bueno, no hay consulta. Por ejemplo, acá el número dice, si expresamos el número pentaval periódico mixto, 0,2023 en base 5. Pentaval. Ojo, se le puede llamar aval de base 5. O sea, si te dicen aval de base 5, es lo mismo a que te digan pentaval, porque penta, el prefijo penta, viene a ser de 5. Por eso base 5, ¿no? Pentágono, ¿no? Y se va a convertir a sistema heptaval. Heptaval, hepta, ¿qué base sería? De base 7. 7. Así es, hepta es 7, heptágono, 7 lados, ¿no? Muy bien. Entonces, heptaval se refiere a base 7. O sea, esa expresión que está en base 5 lo voy a convertir a base 7. ¿Sí? Tenemos 0,20. Primero su fracción generatriz. Copio todo el número en base 5, o sea, 20, 23 en base 5. Le resto la parte no periódica en base 5 y abajo va tantas cifras máximas como cifras tenga el periodo. Hay dos cifras periódicas, dos cifras máximas y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica, dos ceros también. Y esto está en base 5. ¿Sí? Ahí estaría nuestra fracción. Y ahora sí, operando, habría que operar, ¿no? Sería, el primero sería, habría que pasar a base 10 y lo pasamos a base 10 con descomposición polinómica, ¿no? Por 1, por 5, 5 al cuadrado y 5 al cubo. Ese 5 al cubo, ¿no? Que está abajo sería 125 y ese 125 por 2 me daría 250. Más 10, 260, 263 me daría, ¿no? Menos 20 en base 5 que sería 10. Y abajo sería, ese 4 le toca 4 por 5 al cubo más 4 por 5 al cuadrado, ¿no? Ese 5 al cubo es 125. Al multiplicar por 4 me da 500. Más 100 sería 600. Abajo va 600. Sería 253 entre 600. Ahora, ¿hay algo en 253 entre 600 que se pueda simplificar? No, ¿no? Muy bien. No se puede simplificar. 253 entre 600 es un número, perdón, es una fracción irreducible. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo paso a base 7? Eso es lo que me estaba preguntando su compañero, ¿no? ¿Habría que aplicar divisiones sucesivas? Mire, sí, pero primero hay que analizar un poquitito acá. O sea, hay diferentes maneras, ¿ah? Yo lo hago así. Como quiero pasar a base 7, me dice, en base 7 resulta un número, periodo puro, ahí me dice, de 4 cifras en su periodo. Entonces, en base 7 sería así, 0, presten mucha atención a ABCD periodo en base 7. Así sería. Pero esta es su fracción generatriz, abajo iría 6, 6, 6, 6 en base 7. Y esto sería 7 a la cuarta menos 1. La propiedad era la base elevado a la cantidad de cifras máxima menos 1. Y este 7 al cuadrado menos 1 por 7 al cuadrado más 1. O sea, viene a ser 48 por 50. Y este es fácil, porque 48 por 50 es 2400. O sea, es facilísimo calcularlo. Entonces, para que tenga, para que tenga 4 cifras máximas en base 7, yo necesito el 2400. Pero tengo ¿cuánto? Tengo 600. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ambos lados, si tengo 600 y necesito 2400,
a ambos lados le multiplico por 4. O sea, el 253 por 4 y abajo también 600 por 4. Miren, ¿ah? ¿De dónde ha salido ese 4? Profe, ¿de dónde salió? Ya ahora lo sabes. Ese 600 por 4 es 2400. 2400, ya sabemos, es 7 a la cuarta menos 1. ¿Qué significa 7 a la cuarta menos 1? 6, 6, 6, 6 en base 7. Ah, y esto de arriba sí, ese 1012, para convertir 1012 a base 7, ahí sí hemos tenido que aplicar divisiones sucesivas. ¿Cómo convierto 1012 a base 7? Mediante divisiones sucesivas. Eso lo vimos en la semana 4. Muy bien. Entonces, ¿qué nos da 2644 entre 4 cifras máximas? Nos da periodo. O sea, sería 0, periodo 2644. Periodo en base 7, ya está. O sea, hemos conseguido ya la parte periódica. ¿Sí? Entonces, acá está la parte periódica. Eso es lo que nos decía. Ese número pentaval es igual en base 7, o sea, en base heptaval, a una expresión periódica con 4 cifras en su periodo. Y en el problema nos dice, si el producto de esas cifras, ¿cuál sería el producto de esas cifras? Sería 2 por 6 por 4 por 4, ¿no? Sería 4 por 4, 16, 16 por 2, 32, sería 32 por 3, 192. Si el producto de las cifras, de esas cifras periódicas, representa la profundidad en metros, o sea, 192 metros, de un gigantesco sumidero. Ajá, profe, ¿qué es un sumidero? Sumidero que dice kárstico, descubierto en China en mayo del 2022. ¿Cuántos metros de profundidad tiene el sumidero? Bueno, ya lo tenemos, 192. Dice el sumidero gigante con un bosque, ese es como un hueco, ¿no? Con un bosque en sus profundidades, descubierto en China, tiene 192 metros de profundidad y alberga, nos dice árboles antiguos de 40 metros de altura que estiran sus ramas hacia la luz solar que se filtra a través de la superficie. Ese es el sumidero, ¿no? Impresionante, ¿no? Bosque dentro de un boquerón, pareciera, ¿no? Muy bien, alternativa C. A ver, de repente hay alguna pregunta. Ujú. Está claro entonces. Por si acaso el chat. Vamos a ver el chat. No hay nada, ya. Continuemos. El tamaño. Ah, acá le hemos tenido que agregar esa palabrita que está de color rojo, ¿ya? Ahorita les explico por qué se ha tenido que agregar. ¿Sí? Dice, el tamaño del píxel de una cámara fotográfica se calcula conociendo, dice, el tamaño del sensor y la cantidad de píxeles que forman una fotografía en dirección horizontal. Yo cuando estaba leyendo el problema, dije, ah, suena interesante, ¿no? Dice, en el caso de la cámara de Manuel, una Canon tal, 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 la inversa de la relación de estos valores está representada por la fracción 178 sobre 925. O sea, me está diciendo, como es la inversa, que 925 es el tamaño del sensor y que 178 es la cantidad de píxeles. ¿No? Eso es lo que me está diciendo. Y se sabe que esta cámara tiene tantos años como la suma de las cifras periódicas y no periódicas del número decimal generado por dicha fracción. O sea, al final no tiene nada que ver con los píxeles, solamente necesitamos la cantidad de años y esa cantidad de años es la suma de cifras periódicas y no periódicas. Pero primero que nada, habría que ver, pues, ¿no? Si es una fracción irreducible. 925 es 37 por 25 y 178 es 2 por 89. Es una fracción irreducible. No tiene nada para cancelar ahí. Es irreducible. ¿De acuerdo?
Ahora, el 5 al cuadrado genera 2 cifras periódicas. Está fácil, ¿no? Y el 37 genera, el 5 al cuadrado genera 2 cifras no periódicas y el 37 genera 3 cifras periódicas. Está facilísimo. Tiene 2 cifras no periódicas, tiene 3 cifras periódicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos es la suma? Ahí sería 5. Ese es los años que tiene la cámara de Manuel. Eso es lo que nos piden en el problema. No está nada complicado. Lo que sí hubiera sido un poquito más operativo, por ejemplo, es si no le hacíamos esa corrección. ¿Por qué? Porque decía, esta cámara tiene tantos años de uso como la suma, así decía, ¿no? La suma de cifras periódicas y no periódicas. O sea, había que calcular o determinar cuáles eran las cifras periódicas, cuáles eran las cifras no periódicas y sumar esas 5 cifras. ¿No? Pero esa no era la idea era solamente cantidad. Por eso es que ha sido necesario agregar eso de la cantidad. ¿Sí? Que es distinto. Muy bien. Lo dejo ahí un momento. De repente quieren preguntar algo. ¿No hay consultas? ¿No hay consultas? Si hay consultas, me dicen, por favor. Ya, vamos a continuar entonces. Seis. Ya. Dije, una empresa dedicada al comercio de materiales educativos desea incentivar la investigación de un grupo de jóvenes, dice de una determinada edad. Dice, a ellos se les ha planteado el siguiente problema. Se vende un lápiz por una cantidad equivalente a, y nos dan este valor. Eso está en base 6. Como se vende, ese sería el precio de venta. Ya está. Y su costo fue, nos dan entonces el costo. Este también, el precio de costo. Vamos a ponerle ahí, precio de costo. ¿No? Dice, si estas cantidades no son valores enteros y en la venta de este lápiz se ha obtenido ganancia, ojo, si se ha obtenido ganancia, entonces el precio de venta es mayor que el precio de costo. O sea, nosotros tendríamos esta relación. Precio de venta mayor al precio de costo. ¿No? El primero es el precio de venta y el segundo viene a ser el precio de costo. Muy bien. Lo primero que nosotros podríamos determinar acá es que n más 1 está en base 6. O sea, n más 1 es una cifra, es menor a la base 6. De acá sacamos que n es menor a 5. ¿De acuerdo? Ahora, en el segundo numeral tenemos que m es una cifra en base n. Entonces, m es menor, m, ¿no? Es menor a n. M es menor a n. Y como hay periodo m también tiene que ser mayor a 0. Pero acá hay varios valores, ¿no? M podría ser 1, 2, hasta 3, ¿no? N podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4. Hay varios valores, pero en el problema nos dan de dato, nos dice que las cantidades no son valores enteros. Pero miren, vamos a analizar esto. Esta parte es importante. Por ejemplo, un primer caso sería, como m es mayor a 0, nos dice, entonces un caso sería, por ejemplo, que m valga 1. Si m fuera 1, n podría ser 2, n podría ser 3 o n podría ser 4. Ese es un caso, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, cuando m es 2. Podría ser 2. Pero si m es 2,
Entonces ahí n podría ser 3 o podría ser 4, nada más. Pero inclusive hay otro caso. Cuando m vale 3. Si m es 3, entonces n, la única posibilidad es que sea 4. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A ver, uno dice, profe, son muchos casos, ¿no? ¿A cuántos casos? Hay 6 casos. ¿Tenemos que estar analizando los 6? No. Justamente lo que tenemos que hacer es utilizar el dato que nos dice que estos valores no son enteros. Estas cantidades no son enteras. Y entonces, ¿y eso cómo ayuda? Que no sean enteros. Ayuda de la siguiente manera. Quiero que presten mucha atención acá. Por ejemplo, le voy a dar un par de ejemplos. ¿Cuánto me da 0, periodo 9? Esto está en base 10, ¿ah? ¿Cuánto me da 0, periodo 9? A ver, calculen, por favor. 1. 1, pues no, pues sería 9 sobre 9 y 9 sobre 9 es 1. ¿Cuánto me da, por ejemplo, 0, periodo 7 en base 8? A ver, ¿cuánto no es? 1. 1 también, pues sería 7 sobre 7. 7 en base 8 sobre 7, 1. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? Entonces, siempre que en el periodo haya una cifra máxima, entonces nos da un número entero. Siempre nos da un número entero. Repito, si tenemos un periodo de cifra máxima, nos da un número entero. Por ejemplo, a ver, voy a borrar esto, ¿ya? ¿Qué pasaría cuando m vale 1 y n vale 2? Por ejemplo, ¿no? Aquí, en el primer caso, el precio de costo es m, periodo m en base n. O sea, son consecutivos 1 y 2. O sea, me daría 1, periodo 1 en base 2. Esto es entero, esto es descartado. Esto es entero. Ni siquiera tengo que calcular, ya sé que es entero. ¿Sí? Lo mismo abajo, por ejemplo, cuando m es 1 y n es 4, ¿no? Por ejemplo, ahí nos daría el precio de venta, sería 4, n es 4, ¿no? 4, periodo 5 en base 6, o sea, otra de cifra máxima, descartado. Este es entero. Cuando m vale 2 y n vale 3, por ejemplo, el precio de costo sería 2, periodo 2 en base 3. El precio de costo, ¿ah? Descartado, pues, es entero. Porque tengo cifra máxima, entero. Y si fuera 4, este sería el precio de venta, sería 4,5 en base 6, descartado. Y lo mismo para abajo, ¿no? Si n es 4, lo mismo, el precio de venta sería 4, periodo 5 en base 6, descartado. Entonces, todos ellos quedan, solamente hay un valor que queda, que es que m vale 1 y n vale 3. Antes de borrarlo, le dejo ahí un tiempo para que puedan tomarle captura a esa parte, pues esa parte sí se va a borrar. A ver, no sé si esa parte se ha entendido. ¿Cómo así hemos descartado? Profesor, Dime. entonces yo tengo que enfocarme más en la parte periódica, ¿no? O sea, la parte entera puede ser Sí, 0, 1, 2, 3. así es, solo la parte periódica. Si es cifra máxima, ese es entero, en cualquier base. ¿De acuerdo? Entonces, miren, con ese dato que nos decía, que las cantidades no son enteras, solamente hay una posibilidad. M vale 1 y N vale 3. Única posibilidad, acá está. N vale 3 y M vale 1. Entonces, ¿cuál sería el precio de venta
es el primero, el precio de venta. N vale 3, sería 3, periodo 4 en base 6. ¿Te das cuenta que ya no es cifra máxima? Entonces, esto ya no va a ser un número entero. Su fracción generatriz. Puedes separarlo, trabajar la parte periódica aparte de separada de la parte entera, o en una sola copias todo el número 34 en base 6, le restas el 3 y lo divides entre 5. Un 5, que es lo mismo a 5 en base 6. Es lo mismo, una cifra máxima, porque hay una cifra periódica. ¿Sí? Ahí nos daría 18 más 3, 22, menos 3, 19 quintos. Y 19 quintos es 3,8. O sea, ¿cuánto es el precio de venta? 3 soles 80. No es entero, ¿no? Y el otro, el costo, vendría a ser con esos mismos valores, ¿no? M vale 1, sería 1,1 periodo en base 3. Otra vez, no es máximo la cifra periódica. Sería 11 en base 3 menos 1 entre 2. Es lo mismo 2 a ponerle 2 en base 3. Es lo mismo. Por eso simplemente ya le pongo 2. Ese sería 3 más 1, 4 menos 1, 3. 3 medios. 3 medios es 1 sol 50. Entonces, ¿cuánto es la ganancia? 3,80 menos 1,50. La ganancia es 2,30. Alternativa C. ¿Sí? Continuamos, si es que no hay preguntas. El chat, ¿cómo estaremos en el chat? No, está tranquilo el chat. No hay consultas. Siguiente entonces. 7. Este problema lo leí y al inicio parecía un problema bien difícil, ¿ah? Dice, el factor de seguridad en el diseño de taludes se expresa mediante la razón entre las fuerzas resistentes. Cuando me dice la razón, se refiere a la división entre las fuerzas resistentes del terreno y las fuerzas inestabilizadoras, ¿no? Ahí está. Ese es el talud. Vamos a llamarle EMR a las fuerzas resistentes y M es las fuerzas inestabilizadoras. La razón es la división. Entonces, ese factor de seguridad, Fs, es la división entre fuerza resistente, MR, y fuerza inestabilizadora, M. Y por dato, dice que el ingeniero Marcio determinó que dicho factor era esa expresión. ¿De acuerdo? Y en el problema, lo que nos piden es, dice, si se sabe que ambas fuerzas expresadas en toneladas son primos entre sí, por lo tanto, esta es una fracción irreducible. Esa es una fracción irreducible. Y para el método del diseño requiere determinar la fuerza resistente, o sea, el ingeniero necesita la fuerza resistente, o sea, necesita hallar MR. O sea, lo que me están diciendo es encuentra la fracción irreducible y da como respuesta el numerador. Pero como los términos son PESI, la fracción es irreducible y tiene una cantidad par, ¿no?, de cifras, son 8 cifras. Entonces podemos aplicar ahí el teorema de Mie. Voy a poner acá. Un momentito. Ya está. Entonces, por el teorema de Midi, nosotros lo separamos por la mitad. Son 8 cifras, 5A16. Ahí está. B3CD, y eso nos da 4 nueves. Entonces, sumando, por ejemplo, si sumamos 6 más D, eso es 9. Entonces, D vale 3. Ya tengo el primero. ¿Qué más?
Si ahora sumo 1 con C, me da 9. Entonces C vale 8. ¿Qué más? A más 3 me da 9. A vale 6. 5 más B me da 9. B vale 4. Entonces ya tenemos la fracción. Y lo único que necesito en esa fracción, donde abajo hay 8 nueves, necesito hallar el numerador, pero de la fracción irreducible. Y para hallar la fracción irreducible habría que simplificar. Ahí sí está la parte operativa. ¿Ah? Ahí sí está la parte operativa. O sea, esto, digamos, en un examen, esta pregunta en un examen no podría venir, ¿no? Porque operar esto nomás te hace demorar más de 10 minutos. Pero acá les muestro el resultado. Esta expresión, el numerador con el denominador, bueno, el denominador son 8 nueves. Ahí está. Ya está reducido tanto el numerador como el denominador y ahí podemos simplificar el 3 al cuadrado, el 11, por ejemplo, ¿no? El 101 y el 137. ¿Sí? ¿Qué nos queda? 41 sobre 73. Entonces, 41 sería lo que nos pide, ¿no? Era el numerador lo que nos pide. ¿Mm? Alternativa A. ¿De acuerdo? No hay preguntas aquí, ¿no? Ocho. Carlos observa que al dividir la cantidad de regiones naturales, bueno, ya sabemos que son 8 regiones naturales, que tiene el Perú, nos dice, por la cantidad de jugadores inscritos en un equipo de fútbol para el Mundial. Qué pesos de hablar del Mundial, ¿no? Ya. ¿Cuántos inscritos había por equipo? 23 inscritos. O sea, si divido 8 entre 23, 8 es la cantidad de regiones, 23 es el número de inscritos. Dice, resulta un número decimal periódico puro. O sea, me están dando, obvio. ¿Cómo sabemos que es periódico puro? Porque el 23 no es divisor de 10. Por eso que esto es periódico puro. Es un número primo que no es divisor de 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos dice, al sumar el número formado por las dos primeras cifras con el número formado por la última cifra, resulta su edad. Y dice, ¿qué edad tiene? ¿Sí? Entonces, necesitamos hallar no solamente las dos primeras cifras, sino necesitamos hallar también la última cifra. Este número sería 0,xy, así no sabemos, hasta z, algo así. Yo no sé cuántos son las dos primeras, pero me piden hallar xy más z. ¿Sí? Eso es lo que me piden hallar. Esa es la edad. Voy a hallar las dos primeras. Las dos primeras se puede hallar dividiendo. ¿Qué es lo que vamos a dividir? 8 entre 23. 0, ¿no? Y le completamos un 0. 80 entre 23, eso sí se puede. No a 3, que es 69, ¿no? Y ahí estaría sobrando 11. Le completo el 0, 110, nuevamente, entre 23, me da 4, que es 92. Y ahí, bueno, nos estaría quedando, lo que nos queda ya no nos interesaría porque necesito las dos primeras. No sé cuántas cifras son en total. Por eso no puedo continuar, no es necesario. Solamente estas dos primeras. Me faltaría la última cifra. Este es 0,34, 34 y nos falta el X. Nos falta el X. Pero como es periodo puro, copiaría el mismo número y abajo 9. Y ahí multiplico, ¿no? 8 por 9, 72, termina en 2. Y al otro lado multiplico 23 por el numeral que termina en X.
Entonces nos estaría quedando así. 8 por 9 termina en 2. Ahora, el número que termina en X por el número que termina en 3. A ver, si yo multiplico X por 3 y quiero que termine en 2, única posibilidad, equivale 4. No hay otra, pues, ¿no? A esto ya tenemos los números, pues. La edad de Carlos sería 34 más 4. ¿Sí? Si hay preguntas, me dicen, por favor. Yo dividí 3 entre 11. ¿Y por qué entre 11? No. Bueno, vamos a ver últimas. Se tiene dos fracciones irreducibles cuyos numeradores son dos números enteros consecutivos. Los numeradores, por ejemplo, A y A más 1. Uno de los denominadores es 17. Y dice que coincide con la cantidad de objetivos de desarrollo sostenible. No sé si han oído hablar de las ODS. Dice establecidos en el 2015 por miembros de la ONU. Bueno, eso no, lo que me parece que no altera el resultado, solamente me dice que uno de los denominadores es 17, pero que la suma de las dos fracciones es 1. Pero si la suma de las fracciones me da un entero, por dato es 1, significa que las fracciones son homogéneas. Esa es una propiedad que vimos el año pasado. El año pasado suena lejos, ¿no? En la clase pasada, ¿no? ¿Qué nos decía la propiedad? Que si la suma de dos fracciones es entero, las fracciones son homogéneas. O sea, D vale 17. Sumando, yo tendría 2A más 1 entre 17 es 1, A vale 8. Y si A vale 8, nos piden cuál es la suma de los términos de la mayor fracción. Esta es la mayor fracción, o sea, 9 sobre 17. Facilísimo. Suma de términos, 26. Alternativa A. Ese está fácil, ¿ah? ¿No? Nos falta uno, una pregunta. Última. La última sí hay que operar un poquito. Dice, Bruno divide sus gastos mensuales por el producto de los 12 primeros enteros positivos. Vamos a suponer que sus gastos sean n. O sea, divide n, lo divide entre 12 por 11 por 10 por 9 por 8, etcétera. Pero ese producto es factorial de 12. O sea, en vez de poner todo eso, lo pongo factorial de 12. Y dice que él obtiene un número decimal periódico mixto con 7 cifras no periódicas y 2 cifras periódicas. ¿Ya? 7 cifras no periódicas y 2 cifras, o sea, necesito simplificar, descomponer ese número. Pero para darle forma canónica había que dividir. Por ejemplo, yo divido 12 entre 2, luego el resultado entre 2, suma de cocientes es la cantidad de veces que aparece el número 2. Por ejemplo, acá yo tengo 2 a la 6, no, perdón, 6 más 3 más 1 me da 10. O sea, hay un 2 a la 10. ¿Cuántos 3? 4 y 1, 5. Hay un 3 a la 5. ¿Cuántos 5? 2. Hay un 5 al cuadrado. Y el resto hay un 7 y un 11. Ahí está. ¿De acuerdo? Nosotros queremos que n sea lo mínimo posible. Ojo, queremos que n sea lo mínimo posible, pero queremos que tenga, esta expresión nos dice 7 cifras
no periódicas y 2 cifras periódicas. Las no periódicas tiene que estar ¿con quién? Con el 2 a la 10. O sea, me tendría que dar, ¿no? Me tendría que quedar un 2 a la 7. El 5 al cuadrado lo dejo, porque n tiene que ser mínimo. Me tiene que quedar un 2 a la 7. ¿Para qué? Para que tenga 7 cifras no periódicas. Entonces, para ello, n ¿cuánto tiene que valer? Tiene que tener un 2 al cubo, ¿no? Para que se cancele un 2 a la 10 y me da 2 a la 7. El 7, y dice, y tiene que tener 7 cifras no periódicas, tiene que tener dos cifras periódicas. Entonces, para que tenga 2 cifras periódicas, tiene que quedarse el 11 de todas maneras. El 11 no se cancela. Pero el 3 se puede quedar hasta un 3 al cuadrado. Porque 9 con 11, 99. O el 9, una cifra, el 11, 2, mínimo con múltiplo 2. Para que se quede 3 al cuadrado, tendría que tener un 3 a la quinta. No, 3 al cubo. O sea, si n tuviera un 3 al cubo, se cancela con 3 a la quinta y me queda un 3 al cuadrado. Profe, y podría ser 3 a la quinta, sí, pero queremos mínimo. N lo mínimo posible. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si se quedara el 7? Miren, ¿qué pasaría si se quedara el 7? Ya no tendría 2 cifras periódicas, tendría 6. Por eso el 7 se tiene que cancelar. Entonces por 7 también. Ese es el número. El 7 se tiene que cancelar. Ese sería el número. ¿De acuerdo? Sería 8 por 27 por 7. ¿Sí? Esa explicación está acá de cada uno, lo que se está quedando, ¿no? Y nos queda 8 por 27 por 7, ese va 1512, es lo mínimo que puede ser. Dice determine la suma de las cifras, la respuesta sería 9, alternativa A. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. ¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Bueno, las claves, para que puedan practicar lo mismo que hemos visto. Y vamos a ver el chat, de repente quedó algo en el chat. Nada, muy bien chicos. Creo que está todo, ¿no? Ah, ya, el equipo 11 jugadores, ¿no? Bueno, y 3 regiones, ya. Eh, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Que tengan una buena semana, un buen inicio de año también, ¿no? Hasta el próximo jueves, chao, nos vemos.